soy escritor y soy académico, soy andaluz, soy más cosas, soy padre, soy tal, pero lo que está muy claro es que en Podemos estamos en política, no somos políticos profesionales y no queremos profesionalizarnos, no nos gusta ese modelo del eterno diputado, del eterno concejal. Eh, entonces, hoy como escritor y como andaluz, pues quiero comunicaros mis principales preocupaciones en ese campo, que son preocupaciones que trascienden, que son compartidas. Mira, como escritor, a mí me preocupa lo que le preocupa a mucha gente, y es que el 55% de los españoles no lee jamás un libro, o solo muy de vez en cuando. Que la caída de la facturación del mundo del libro es del 40,6% desde que comenzó la crisis en 2008. Esto es grave porque la industria del libro, todo lo que se mueve en torno al libro, significa aproximadamente un 40% de la industria cultural, un 40%. Para que os hagáis una idea, audiovisual, es decir, el mundo audiovisual, incluido el cine, es solo el 24%, aproximadamente, son cifras aproximadas, el 24-25% de la producción cultural. El 14% son las artes plásticas, la pintura y la escultura. El 8% es la arte escénica, el teatro y demás. Y el 7% los ingresos de la industria cultural que derivan del patrimonio, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el 40% de la industria es del libro y que el 55% de los ciudadanos ni consumen ni está dispuesto a consumir ese bien que se llama libro, ¿no? Entonces, esto hay que insertarlo en una lógica más amplia. ¿Cuál es? Pues mirad, la lógica de la identidad. Y ahora es cuando aparece lo andaluz del problema. Los andaluces no producimos naranjas, los andaluces no producimos acero, que sí, que producimos naranjas y acero, pero que cuando nos preguntan, ya hay una encuesta del Instituto de Estudios Sociales, de Estudios Avanzados de Córdoba, que pregunta, la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que existe una cultura andaluza diferente? 98% de respuestas sí. En caso afirmativo, ¿cuáles son las manifestaciones principales de esa cultura andaluza? El flamenco, número 1. 2. Los rituales festivos colectivos variando por provincias. El rocío, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Muy vinculado a lo primero. Es decir, de otra manera, lo que Andalucía como entidad cultural produce no es... eso que nos identifica a los andaluces es el capital simbólico de la cultura. Lo que nosotros le vendemos al resto del mundo es flamenco. Lo que le vendemos al resto del mundo es Federico García Lorca. Lo que le vendemos al resto del mundo es la Alhambra, la mezquita. Lo que le estamos dando, si os dais cuenta, en todos los aspectos del ámbito cultural, Andalucía es muy importante. Y Andalucía, por tanto, como idea, como entidad, también está sufriendo los embates de la crisis. Es decir, digamos que ahora tenemos un 40% menos de Andalucía de lo que teníamos al comienzo de esta crisis. Es decir, que también hay un proceso de colonización y hay un proceso de arrasamiento cultural de los andaluces. Y ahí nos jugamos la memoria. Y la identidad es la memoria. La memoria es lo que somos. Es decir, yo puedo perder un brazo y dirían, mira, ahí va Serrano, que ha perdido un brazo, pero es Serrano. Pero si yo pierdo la memoria, ya no soy yo. Es decir, no tenemos otra cosa más que la memoria. Y la memoria es lo que nos da la identidad, y la identidad proviene de la cultura. Entonces, de alguna manera, hay que tirar para atrás, cambiar, hacer girar radicalmente la política cultural de la Junta de Andalucía, que es una política mediocre, basada en el cortesanismo, en la creación de cortesanos, probablemente de origen andaluz, pero que se dedican a visitar la corte madrileña, a asistir a los besamanos del bipartidismo dinástico y a hablar en nombre de nosotros. ¿Y qué hay que hacer?
pues hay que hacer una política de fomento de la cultura andaluza, que es una política de fomento de la memoria andaluza y de la identidad andaluza. Y sustituir esa política del cortesanismo, del vasallaje hacia Madrid, por una política de la identidad cultural y del fomento. Que, paradójicamente, y estas son las paradojas, y algo que habría que explicarle muy bien a la señora Susana Díaz, resulta que esto se traduce en un incremento del Producto Interior Bruto y del valor añadido bruto. Es decir, que quien entienda que la inversión en cultura es tirar el dinero, o que no estamos en tiempos de crisis para invertir en cultura, es que no tiene ni idea, no de cultura, sino de economía. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí, aprovechando que está el presidente de Podemos, si quería hacer una pregunta respecto a las negociaciones que ha puesto en marcha desde el PSOE con Ciudadanos para el próximo año poder tener la posibilidad de bajar el impuesto de las sucesiones. No sé cómo está la negociación de Podemos. ¿Sobre las negociaciones o sobre el impuesto de sucesiones? No, nosotros no apoyamos, no compartimos la propuesta de supresión del impuesto de sucesiones, sino porque hay que valorarla, hay que verla muy despacio y demás. En cuanto al acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, es un acuerdo de mucho más calado de lo que parece, es decir, parece o pretenden hacernos creer que se trata de un acuerdo puntual de legislatura. En realidad es un acuerdo de fondo. Fijaos que nosotros nos hemos encontrado de pronto con el anuncio de Ciudadanos de que apoya estos presupuestos. Y a continuación hemos ido oyendo uno a uno a los diputados de Ciudadanos reconociendo en cada una de las comisiones del Parlamento que no conocían los presupuestos. Es decir, han apoyado a ciegas una cosa que no saben ni lo que es, ni lo que están apoyando. Ciudadanos tiene la virtud de pactar con lo peor de cada casa. Ciudadanos pacta con el PP en Madrid, Ciudadanos pacta con el PSOE en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque para eso está Ciudadanos, para eso lo han creado. Creo que te he respondido, sí.